Hi students. Entonces en esta parte les voy a explicar lo referente al will y al going to, los dos utilizados para futuros, pero con una diferenciación importante. En la primera parte, entonces nos muestran una pequeña simbología de lo que puede ser el will, cuando se utiliza, y lo que puede ser el going to y cuando se utiliza. El will, entonces ahí en la explicación que le dan, él dice que el will se utiliza para predicciones, se utiliza para decisiones espontáneas o decisiones rápidas, instantáneas, decisiones que pueden ser al instante, ya sea en un minuto, en un momento. Y la número 3 que dice que acciones que ocurrieron 100% seguro. Entonces ahí está, esta número 3, les voy a pedir el favor de que cada uno en su hoja la tache, no la tenga en cuenta, porque si hablamos de acciones que ocurren con un 100% de seguridad, son acciones que son realmente seguras, entonces ya no estaríamos hablando de predicciones, así que esta afirmación número 3 en este caso está mal, así que me hacen el favor allá en sus talleres la tacha. Tenemos de que el will se utiliza para predicciones de decisiones espontáneas. Aquí en la parte inferior nos dan algunos ejemplos en donde se muestra claramente la estructura en este caso del will. Nos dan con el pronombre he, luego will, que en este caso sería un auxiliar para futuro, sería el verbo en este caso está en infinitivo. ¿Qué quiere decir el infinitivo? Que el verbo no cambia su raíz principal, o sea, no se modifica, simplemente se escribe he will pass his exams, entonces sería pues el complemento. Estamos hablando de que él pasará su examen, estamos hablando de una posibilidad que puede que lo pase o puede que no lo pase, o sea, no hay nada seguro, por eso en este caso se está utilizando el will. Aquí en la parte inferior entonces nos dan también otros ejemplos, ya cuando se inicia con una parte interrogativa y ya pues su respectiva respuesta. Y en la número 3 pues también en donde nos clarifican que cuando se utiliza el will, el verbo no cambia su raíz, en este caso will be, el verbo to be se escribe tal cual como está, en este caso es será. O en este caso traduciría pues que cumplirá 18 el mes próximo. Entonces estamos hablando de un evento que ya es un poco más prolongado, pero del cual se tiene pues como la predicción de que así va a llegar a pasar. Ahora tenemos el going to. Para el going to se trata de un futuro ya predestinado, un futuro planeado, del cual se puede hablar con mayor propiedad. Entonces aquí abajo nos dan un ejemplo donde dice Alice is going to visit her parents next weekend. Entonces ahí dicen que Alicia va a ir a visitar a sus padres la próxima semana. Como ya ella lo está planeando, ella dice que va a ir. Entonces ya se trata de un futuro que ya es más bien predestinado, y no es tan espontáneo ni tiene pues fallo de predicción. En la parte inferior entonces les muestran unos ejemplos en donde claramente se les ve el uso que se le da al will y al going to. Y primero, entonces aquí con el will, le dan la estructura donde se muestra primero el sujeto, en este caso John, luego el auxiliar, luego el verbo en su forma infinitiva, o sea, sin modificarse, y su respectivo complemento. John estudiará inglés en un futuro. Entonces, como estamos hablando de un futuro probable, entonces por eso en este caso se utiliza will, porque no sabemos si eso va a pasar o si eso no va a pasar. Acá en la segunda, entonces mira a Paul, él va a tomar el bus o va a agarrar el bus, ¿sí? Entonces, como ya se sabe que él va a hacer una acción porque lo está mirando, ya se sabe, o sea, ya se tiene predestinado que eso va a ser así, entonces por eso en este caso utilizamos el going to. Pero hay que tener en cuenta que para utilizar el going to se debe utilizar el verbo to be. ¿Cómo lo utilizamos? Entonces, está el pronombre, en este caso he. Para he, el verbo en el presente simple desde el verbo to be es he is. Entonces, he is going to, si no va con el verbo to be, no quedaría pues mal escrito. Entonces, he is going to get on the bus. Entonces, aquí en la parte inferior nos siguen dando más ejemplos de cómo utilizar el will y cómo, en qué casos podemos utilizar pues el going to. Em, Recuerden que el will lo van a utilizar en decisiones que sean inmediatas o decisiones que sean en el mismo día o en la mañana siguiente, hasta ahí. Y el going to pues lo van a utilizar pues a tiempos un poco más prolongados con más planeación.
Em, entonces, como les decía, es importante el uso del verbo to be al acompañar al going to. En este caso vemos que en I se utiliza el verbo to be aquí con am, porque el am es el que acompaña al I. I am going to travel London next Monday. O sea, usted ya está planeando que usted va a viajar a Londres el próximo lunes. Entonces, pilas con eso, porque going to se debe primero ir acompañado del verbo to be y luego al escribirse el verbo normal, o sea, el verbo que lo está acompañando, ir en infinitivo, y debe hablar acerca de un evento que se esté planeando o se esté predestinando de que va a suceder. Entonces, pilas en ese sentido, porque en ese caso es donde me van a utilizar el going to. En los demás casos donde se hable más bien de futuro incierto, de futuro no tan probable o no tan exacto, entonces van a utilizar el will. Les pido el favor entonces que también cuando se hable del clima, también me utilice el will. Cuando se utilicen de por sí como días de la semana, o sea, cuando se hablen de, no sé, meses del año, días de la semana, para una planeación, entonces van a utilizar going to. Aquí vemos el ejemplo claro que están hablando del lunes, entonces utilizamos el going to. Cuando estamos hablando de, no sé, de un poco más cercanos, como es hoy, esta noche o mañana, entonces vamos a utilizar el will. Entonces pilas con eso. Aquí, por ejemplo, I think I will call her tomorrow. Entonces, ahí vemos de que estamos hablando de mañana. Como estamos hablando de mañana, inmediatamente vamos a utilizar el will porque es una decisión pues que se toma, pero que no está tan lejana. Miran los ejemplos, los analizan y luego deben completar cada una de las oraciones que se muestran aquí en la parte inferior. Esas oraciones entonces las van a completar utilizando el going to o el will. En dado el caso que utilicen el going to debe ir acompañado por el verbo to be antes, entonces por el verbo to be y luego sí el verbo en infinitivo y su respectivo complemento. Si van a utilizar el will, pues sencillo, colocan el will, el verbo en infinitivo y lo demás lo dejan así, o sea que dentro de cada cajetilla debe ir el auxiliar del futuro, debe ir el verbo en infinitivo y ya lo demás que sea, o sea, lo demás sí se deja así como está. En la cajetilla, en dado caso, en el going to, debe ir el verbo to be, el going to, debe ir el verbo en infinitivo y el demás complemento. Entonces, analizar cada una de esas frases para que tengan pues presente cuál es el adecuado que deben utilizar de acuerdo a los usos que se les dan. Si están hablando, no sé, ve acá George, él está planeando ya para el sábado cuál utilizarán el sábado según lo que les acabé de afirmar en la parte de arriba. Aquí ya están planeando ya para esto que él irá a Alemania pues, por un tiempo prolongado. Mira, ahí les dicen con el tiempo, así que analizamos a ver cuál utilizamos. Em, Aquí aclaro de que si es en una condicional, en este caso utilizan el if, entonces aquí vamos a utilizar will siempre que sea con una condicional, entonces vamos a utilizar el will. Acá vemos otro ejemplo, la de number 10. Em, Dice que tienes planeado para la próxima semana. Les dije que si se hablan de planes, entonces vamos a utilizar el going to, pero acompañados del verbo to be. Entonces aquí quedaría I am going to meet my friend. Entonces para que lo tengan en cuenta al momento de desarrollar esa parte del taller. En esta partecita inferior, entonces ahí lo que van a hacer es de que van a leer primero cada una de las frases y van a encerrar la opción correcta según sea el caso de cada una de ellas. Entonces aquí le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, entonces acá en la primera vamos a mirar la número de number 2. Entonces, the next summer, el próximo verano, van a ir o sea, van a visitar Europa, ¿sí? Van a hacer un paseo, van a hacer un tour por Europa. Entonces, ¿cuál de estas dos escogería? Entonces, simplemente ustedes analizan si I am going to o si will. Si ustedes dicen que I am going to, simplemente agarran y la encierran. Por ejemplo, si por ejemplo acá en la número 3 dice ring ring, I'm going to o I'll answer it. Entonces, analizan cuál de las dos van a escoger. Digamos que yo escogí esta, por ejemplo. Entonces, simplemente la encierran. Ahí lo que deben hacer es encerrar la opción correcta según sea el caso de cada una.
Bueno, entonces, como les venía diciendo, lo importante entonces en esta parte es escoger, encerrar, cuál creen ustedes que deben utilizar. Tengan en cuenta, pues, entonces cada una de las, si es el going to, debe ir encerrado junto con el verbo to be. Si es el will, entonces va encerrado solamente el will, para que lo tengan en cuenta. Si están hablando, si va no solamente el presente, o sea, no solamente están utilizando el verbo to be, sino que el verbo además actúa como auxiliar también aquí el have. Entonces también debe ir encerrado los dos para que lo tengan en cuenta. A su respectivo grupo de WhatsApp, yo les estuve compartiendo esta tablita. En esta tabla se las compartí para que tengan en cuenta las respectivas contracciones o las respectivas abreviaciones que les hacen a las palabras cuando, digamos, en este caso se utiliza con will en el futuro. Entonces, para cada una de las personas, porque ahí van a haber varios ejercicios que van a encontrar estas contracciones, entonces para que se den cuenta de qué se está hablando. Y lo mismo, dado el caso que encuentren esa contracción want, sepan de que ese want hace referencia al will not, pero en su forma corta, por así decirlo. También tengan en cuenta de que a su WhatsApp les compartí este video tutorial. En este video tutorial explican la estructura del will y la estructura del going to. Ve, acá está el subject, verbo to be, going to, el verbo base en infinitivo y el respectivo complemento, para que también lo tengan en cuenta al momento pues de ejecutar el taller. Mírense también este video porque les va a ayudar a entender cómo es que deben ir organizadas las frases. Listo. Acá entonces les recuerdo, el verbo will se utiliza para predicciones, para decisiones rápidas, para hacer ofertas, para hacer invitaciones. Se utiliza el will. También les dije que van a utilizar el will cuando vamos a hablar del clima, ¿listo? Cuando vamos a hacer planes o planes o intencionales, o sea, con más tiempo, vamos a utilizar el be, going to, para hacer predicciones, para dar señales claras. Entonces vamos a utilizar el be, going to. ¿Por qué be? Recuerden que utilizamos el verbo to be, luego el going to y luego el verbo en infinitivo para que lo tengan claro y no se les vaya a olvidar, porque si me colocan el going to con el verbo y no me colocan el verbo to be, ya les caería automáticamente mal hecho el ejercicio. Ok, entonces también les compartí algo de esto, donde también les acabo de decir que se utiliza para predicciones, decisiones rápidas. Aquí ya pues dan algunos ejemplos, así como ustedes los tienen pues en el taller. ¿Listo? Entonces ahí en este punto yo creo que ya queda claro lo que hay que hacer. Luego en el que le sigue, simplemente lo que deben hacer es primero mirar cuál es utilizar, si will o si going to. Si van a utilizar el going to, deben utilizar el verbo to be. Entonces aquí analizar esta frase, mirar cuál van a utilizar, si will o going to. Y si van a utilizar el going to, mirar qué tipo de persona es, cuál deben utilizar dado el caso del verbo to. Si es en going to, mirar la persona para saber del verbo to be cuál utilizar. Y luego sí el verbo en su respectiva forma sin modificar. ¿Listo? Entonces así van a hacer este punto. Y aquí en la parte inferior van a responder sí o no de acuerdo a cada una de las afirmaciones. Y esas afirmaciones se dan acerca del uso del will y del going to. Entonces, ¿el will es usado para planear? Me responden sí o no. ¿El will es usado para predecir? Sí o no. ¿El going to es usado para planear? Sí o no. Entonces simplemente es escribirme yes or not, según sea el caso. Jóvenes, entonces ya saben que quedo atento de cualquier interrogante de esta parte. Recuerden que las asesorías son los días lunes y jueves a las 8 de la mañana. See you the next class and bye bye.